Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Adrián Hernández Climaco. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Tehuacán y vamos a dar seguimiento a la exposición de alcantarilla de tubo. La parte que vamos a exponer en esta ocasión es la parte número 5, que corresponde a un diseño de escurrimiento esviajado. Para continuar, ¿qué es lo que es un esviaje? Bueno, el esviaje es un ángulo que forma la corriente de las aguas con respecto a la línea central del camino. Como lo vemos en la imagen, tenemos un cauce principal y tenemos tres líneas que pudiesen ser los esviajes, que es el esviaje normal, izquierdo o derecho. Para la localización es recomendable que los ejes para las alcantarillas se localicen en el fondo del cauce, cuando las pendientes no sean mayores al 35% y o viajes fuertes. La localización del eje para una obra de drenaje se deberá tomar en cuenta la cota de entrada, entrando a alinear a la salida, y pues si esto no fuera posible se deberá especificar una elevación del fondo de la salida y proponer un canal en el cauce hacia él. Los trabajos de campo, que es la parte fundamental de lo que es un diseño de obras de drenaje, en este caso un, este, en este caso para ello vamos a tener una brigada especial en el replanteo de drenaje en secciones transversales que tiene el proyecto. Para recabar la información se necesita de la topografía y de la hidrología, y estas se van a llevar a cabo en la zona, o bueno, tienen que ser extraídas de la zona. El equipo topográfico recaba datos necesarios para el levantamiento de los ejes, de las obras de drenaje a detalle, entendiendo como el levantamiento de sus distancias, es decir, toda la descripción en cuanto a las elevaciones, el comportamiento de y los posibles desvíos propuestos en campo, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, o los materiales de arrastre. ¿Qué son los materiales de arrastre? Pues son estos tipo de ramas, basura, lodo a veces, o piedras en su mayoría, pequeñas o grandes. Para la localización de los alineamientos o ejes de las obras de drenaje, pues son según su ángulo de cruce con respecto al eje del proyecto de la obra. Les decía, puede ser izquierdo o derecho, dependiendo. En la clasificación de los ejes, pues tenemos el normal, el radial y el esviajado, perdón. Los alineamientos es el esviaje normal, que es el cruce que localiza una tangente horizontal y al alineamiento de la perpendicular al eje del trazo. Es decir, que tienen un eje total, un eje de 90 grados con respecto al eje de la obra, levantada. Como les decía, el esviaje normal tiene todo que ver con esto, con el ángulo en el que se encuentre el escurrimiento respecto al eje de la obra. El eje levantado tenemos en los elementos un trompo izquierdo, un trompo derecho, una entrada y una salida. Entonces, para un esviaje radial, pues básicamente es el cruce que se localiza en una curva circular o espiral horizontal y que presenta un alineamiento perpendicular al eje del trazo. Es decir, simplemente en el sentido del cadenamiento, esta va a ser una curva. Esta va a ser una curva respecto al eje de la obra o al eje levantado. Puede ser del lado del trompo derecho o del lado del trompo izquierdo. Entonces, igualmente va a tener un ángulo de 90 grados, o puede ser diferente dependiendo, y va a tener una salida o una entrada. El esviaje izquierdo, por lo regular, es cuando el cruce es que se presenta una deflexión con respecto al eje del trazo, ya sea tangente o curva horizontal. Como le decía, en este caso tenemos un esviaje o un desvío, una deflexión respecto al eje respecto al eje original de la obra, una entrada y una salida. En cuanto al sentido del cadenamiento, en ejes diferentes que pudiera ser de 25 grados, teniendo en cuenta el eje original de la obra, y con respecto también al sentido del cadenamiento a 115 grados, como lo podemos ver aquí en la imagen. El esviaje derecho es
precisamente lo contrario del viaje izquierdo, es el cruce que se presenta una deflexión con respecto al eje del trazo, ya sea tangente o en curva horizontal, teniendo en cuenta el sentido del cadenamiento y los ángulos de inclinación, que son 65 grados respecto al sentido del cadenamiento o 25 grados respecto al eje de la obra. Puede ser variado. Entonces, para los cálculos dimensionales y estructurales de las alcantarillas, pues el cálculo dimensional de una alcantarilla consiste pues, en encontrar las dimensiones físicas de acuerdo a la sección o secciones transversales entre las que se encuentren localizado la posición que se guarde con respecto al eje, y por lo tanto pues deberá tener en cuenta lo siguiente. Por lo regular todo se maneja bien hasta el desviaje hasta el escurrimiento que es normal respecto al eje de la obra, es decir que tiene un ángulo de 90 grados respecto a este eje. Este tipo de escurrimiento ya fue tratado en el tema anterior, que es precisamente eso, ¿no? El diseño de un escurrimiento normal. Y es exactamente lo mismo, salvo lo siguiente. Para lo siguiente vamos a calcular cosas diferentes o que nos ayudarán a encontrar los datos que necesitamos. Para las obras esviajadas tenemos lo que es vamos a considerar lo siguiente. Lo primero sería calcular el talud desviajado, que es TE, que es talud desviajado, es igual al talud normal entre el coseno del desviaje menos la constante K. K precisamente es igual al talud normal por la pendiente longitudinal del seno del desviaje. Y aquí vemos que K pues, va a conservar el mismo signo de la pendiente del lado que tiene el nombre del desviaje. Es decir, va a conservar el signo, dependiendo si sea positivo o negativo, o incluso si hay un bombeo, pues son dos negativos, o si se encuentra en una sobreelevación, uno tendrá que ser positivo y el otro tendrá que ser negativo. Hay que tener en cuenta esa consideración. Para lo siguiente, para la siguiente parte necesito estar, yendo hacia adelante y hacia atrás. Entonces desaparecerá un poquito mi rostro de la parte inferior derecha para poder maniobrar en esta parte de regresar y traer regresar y adelantar la presentación. Bueno, este es un diagrama, como les decía, este es un diagrama con una vista en planta. Tenemos como principal serían la carretera, el eje central de la carretera. También tenemos lo que es el eje normal del escurrimiento, que es que atraviesa perpendicularmente en un ángulo de 90 grados con el eje de la carretera. Y también tenemos la pendiente esviajada. En este caso tenemos un esviaje del lado derecho. Con la fórmula anterior pues se puede calcular el talud desviajado. Recordemos que la fórmula anterior que ya habíamos mencionado es la fórmula de el talud desviajado. Para repetir, el talud desviajado es igual al talud natural sobre el coseno del desviaje menos K, que K es igual al talud natural por la pendiente longitudinal que multiplica al seno del desviaje. Entonces con esa fórmula calculamos lo que es talud desviajado. Para lo siguiente pues vamos a encontrar lo que son las nuevas ubicaciones de los hombros y las rasantes de cálculos. Y pues con las siguientes fórmulas vamos a encontrar también lo que es x1, que es la distancia del hombro normal al hombro desviajado. Y esa la vamos a obtener mediante las siguientes fórmulas, que nos dice que, aquí tenemos todas las fórmulas que vamos a ocupar. Algo que debemos considerar es que x1, todas las que tienen el subíndice 1 van referidas a los ejes izquierdos
y todas las que tienen el subíndice 2 al eje derecho respectivamente, como para no confundirse en el diagrama. Y bueno, para una mejor explicación, x1 que corresponde a la distancia, como ya lo había dicho, a la distancia de la ubicación del hombro esviajado al hombro normal del lado izquierdo, y x2 es la distancia del hombro del hombro esviajado 2 al hombro del hombro normal 1. Entonces, bueno, y la siguiente constante que es la siguiente letra que es y va referido a lo que es la semicorona del lado izquierdo, y y2 es igual a la semicorona del lado derecho. Una vez teniendo en cuenta esto, la semicorona, x, que es la distancia, va a ser igual a la distancia de la semicorona izquierda por la tangente del esviaje. Luego lo siguiente sería calcular las semicoronas esviajadas, que van referidas a C1 y C2 respectivamente. C1 para la semicorona esviajada izquierda y para C2 como la semicorona esviajada derecha. Y esto se va a calcular mediante el teorema de cosenos, que va referido a la semicorona, a la semicorona ya establecida aquí del lado izquierdo, el que ya tenemos, entre el coseno del esviaje. De la misma manera, para la semicorona esviajada derecha es lo mismo la semicorona que ya teníamos sobre el coseno del esviaje. Bueno, de hecho, esta fórmula es más referida al teorema de senos. Pues es que me equivoqué, dije el teorema de cosenos, pero no, es el teorema de senos. Teniendo esto, pues ya nada más falta calcular lo que es las rasantes de cálculo. En cuanto a sus alturas, estas, claro, van a variar dependiendo de la pendiente del camino. Y pues esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante el diagrama. Bueno, como podemos ver, aquí las rasantes originales las tenemos sobre el eje normal, de la, ahora sí que del escurrimiento, y pues lo que vamos a calcular va a ser las rasantes de cálculo, pues ya esviajadas, estas con ayuda de las alturas, bueno, de las ubicaciones de los hombros, del hombro esviajado. Y para ello pues vamos a tener la siguiente fórmula, que va a ser igual a las rasantes de cálculo menos o más la pendiente del camino, la pendiente del camino, por las distancias de los hombros, es decir, las distancias del hombro normal al hombro esviajado. Y pues con eso encontramos las rasantes del camino. Bueno, ahora vamos a proceder a encontrar a los hombros, bueno, las nuevas ubicaciones de los hombros, esos hombros esviajados que aparecen aquí. Serían los hombros esviajados del lado izquierdo y los hombros esviajados del lado derecho respectivamente, y para ello vamos a tener que hacer la resta o suma de la rasante de cálculo esviajada, todo esto menos el producto de lo que es por la pendiente transversal, es referida a W1, la pendiente transversal de lo que es el camino. Recordemos que puede ser positiva o negativa, dos positivas, dos negativas en el lado que haya bombeo, o positiva y negativa dependiendo si es una sobreelevación.
Eso va referido a W1, que vas a multiplicar a su vez a lo que es el ancho de la semicorona. El ancho de la semicorona, que es de subíndice 1. Para el lado izquierdo, de la misma manera para el lado derecho, que sería la ubicación del hombro del lado derecho, que sería igual a la altura de la rasante de cálculo derecha, menos la pendiente longitudinal la pendiente transversal de lo que es el camino por el ancho de la semicorona. Y pues ya teniendo todo esto, ya se transfieren los datos a lo que es el cálculo ahora sí que de un escurrimiento normal, que tenga un eje normal al eje de la carretera. El normal al eje de la carretera es como si estuviera aquí, nada más lo único que cambió fue el cálculo. Básicamente calculamos lo que son las cotas de estos dos, las cotas de la modificación, es decir, del desviaje del eje esviajado, y ya posteriormente todos los cálculos se hacen exactamente igual que para un eje normal. Y pues bueno, de esta manera es como se realiza, como les digo, simplemente lo único que cambiaría en el diagrama anterior de lo que es un cálculo para un eje normal sería que en ese caso tendríamos dos rasantes, la normal y la desviajada, igual que para los hombros tendríamos los normales y los desviajados. Pero pues ya los tendríamos ya con estas fórmulas y ya los estuvimos, bueno, con estas fórmulas se calculan y ya nada más el procedimiento de diseño sería exactamente el mismo que para un escurrimiento normal. Y pues bueno, continuando con lo siguiente, aquí nos dice que se recomienda que pues, los ejes de las alcantarillas se localicen en el fondo del cauce cuando las pendientes no sean mayores al 35% y los viajes sean fuertes. Para la localización del eje de una obra de drenaje pues, se deberá tomar en cuenta la cota de entrada y de salida. Como ya lo dijimos, también existe una reubicación, dice en la reubicación del eje de una obra, influye lo que es el tamaño de la cuenca, de qué tamaño sea, su esviaje, si es muy pronunciado, su pendiente, procurando no forzar los cruces para cambiar su alineamiento, y pues bueno, cuando el esviaje de una corriente también sea menor a 10 grados, se podrá cambiar a una obra normal, es decir, si es menor de 10 grados, pues lo tomamos como un esviaje normal. Entonces, eso sería todo. Y pues muchas gracias por su atención.